haces una señal, porque si no tenemos que a lo mejor terminar tarde. Pero me ha hecho una introducción también Germán en este sentido, pues yo creo que vamos a reforzar algunas de las cosas que ha dicho él anteriormente. Entonces, leer conmigo. Es una mujer de 78 años que ingresa en una unidad de cuidados intensivos después de una cirugía con la colocación de una prótesis biliar. En el día +3 empieza con fiebre de 39 grados, hipotensión y frecuencia respiratoria de 9 revoluciones. Bueno, ante la sospecha de sepsis se extraen 2 parejas de hemocultivos que se remiten al laboratorio de microbiología y se inicia tratamiento antibiótico empírico con piperacilina tazobactam. Bueno, este es un caso típico, ¿no? Es decir, es un tratamiento empírico, piperacilina tazobactam, por el tipo de cirugía, en este caso que podía tener esa mujer, que era una cirugía abdominal. Y sabemos que además la paciente vive en un centro para la tercera edad, en una residencia, desde hace 2 años e ingresó hace un mes en el servicio de neumología con una neumonía neumocócica grave. El laboratorio dice al día siguiente, el laboratorio informa del crecimiento de bacilos gram negativos en 3 de 4 viales de hemocultivos, 2 de 2 que identifica por Malditov como una Klebsiella pneumoniae. ¿No? Aquí tienen, bueno, pues no solamente si es un laboratorio que no tiene un MALDI, pues diría bacilos gram negativos, ya te diría al día siguiente lo que tiene, pero yo te puedo decir que es una Klebsiella y por lo tanto, pues ya es una información que cuando empezamos a utilizar el MALDI, pues claro, no es lo mismo decir un bacilo gram negativo que tener una Klebsiella, que tener un coli, que tener una Pseudomonas aeruginosa. Eso ya de por sí tiene un valor en cuanto a la mejora de utilización de los antimicrobianos. Dice, ¿es correcta la indicación de hemocultivos en este paciente? Hay muchas discusiones también ahora, ¿no? ¿Cuándo están indicados la toma de muestras de hemocultivos, ¿no? Entonces yo os pregunto, ¿no? En función del caso clínico que hemos visto anteriormente, ya a posteriori dice, hombre, pues sí, estaba adecuado porque ha sido positivo, pero yo me podía haber planteado, en este paciente tipo, yo hubiese indicado la utilización de un hemocultivo. Entonces, la respuesta sería sí, pero al estar ingresado en UCI habría sido mejor extraer 3 parejas de hemocultivos, ¿no? También sabéis que ha habido pues, discusiones si deben ser 2 parejas, 3 parejas, en fin, ahora vamos a ver lo que pensáis, ¿no? Sí, porque tiene fiebre, no porque se extraen a las 72 horas de una postcirugía, entonces se dice, pues ya no es necesario tomarlos, o sí porque cumplen criterios de sepsis. ¿Qué contestaríais a esta pregunta? En la primera, está ingresado en UCI, habría sido mejor extraer 3 parejas de hemocultivos. ¿Alguno cogería 3 parejas en vez de 2? Bueno, sí, porque tiene fiebre. Es decir, todos los pacientes con fiebre hemos de coger unos frascos de hemocultivos. No porque se extraen a las 72 horas de postcirugía, o sí porque cumple criterios de sepsis. Vale. Bueno, cumple criterios de sepsis, ¿no? Hay, bueno, pues distintos scores. Este es uno de ellos, que este es británico, donde lo podéis consultar. Hay una página web, ¿no? De lo que es el National Early Warning Score, que es el NEWS. Han sacado una actualización este año, luego en función de la temperatura, la presión sistólica o lo que es el ritmo respiratorio, pues cumple una serie de criterios donde está indicado la toma de hemocultivos. Ojo, esto no es tan inmediato, ¿eh? Comentaba con Germán antes en la comida, que me lo tengo que leer un poquito más despacio. Acaban de actualizar los americanos la guía de manejo de los pacientes con infecciones intraabdominales, y no siempre está indicado en las infecciones intraabdominales hacer una toma de muestras, según ellos, de los hemocultivos. No puedo resumiros qué es lo que nos dice, pues esto lo cogí ayer, lo he archivado en el ordenador, tengo que analizarlo un poquito porque en algunos casos nos dicen que no está indicado la toma de hemocultivos, puesto que el porcentaje de pacientes que puede ser positivo pues no va a ser muy alto en ese caso, pero digo que hay que analizarlo. Bueno, tenemos otras reglas, la regla de predicción de Shapiro, que es un poquito anterior, ¿no? Que nos establece pues, distintos criterios en función pues, de la temperatura, si tiene catéteres o si tienes una sospecha de endocarditis, que pueda ser adecuado o no la toma de esos hemocultivos. Bueno, seguimos con el caso. Dice, el Servicio de Microbiología no dispone actualmente de pruebas rápidas para la detección de mecanismos de resistencia, es decir, no tiene las típicas inmunocromatografías. ¿Cuántos de vosotros disponéis de inmunocromatografías una vez que tenéis el resultado del GRAN y en el caso de que tengáis un MALDI, la identificación del microorganismo? ¿Cuántos de vosotros tenéis inmunocromatografía o utilizáis inmunocromatografía directamente del frasco de hemocultivo? No la utilizáis. De la placa, pero no del frasco de hemocultivo. Vale.
Dice, pero realiza antibiograma directo del hemocultivo positivo a todos los microorganismos significativos, tiene atención continuada hasta las 8 de la tarde, de lunes a domingo. Dice, ¿tiene alguna opción de orientar sobre el perfil de resistencia de Klebsiella pneumoniae? Dice, basándose en los factores de riesgo de multiresistencia que tiene la paciente, pensar que estaba ingresada o estuvo ingresado hace un mes, no, sin inmunocromatografías o pruebas molecular, difícilmente voy a poder saber si puede tener pues, un mecanismo de resistencia. Sí, dependiendo de la hora a la que sea positivo el antibiograma por discos, si he realizado pues, esta técnica rápida, la opción A y C son las correctas. ¿Qué pensáis? Bueno, en este caso sería la A y la C son correctas, ¿no? Me puedo basar en factores de riesgo, pues estuve ingresado, pues eso es un factor de riesgo para estar pues, colonizado por microorganismos multiresistentes y ese microorganismo que está produciendo pues, esa colonización pues tiene probabilidad de producir esa infección. Hay también trabajos que así lo demuestran o si yo tengo pues, un antibiograma rápido, como hemos visto en la anterior presentación, pues yo podría también con ese resultado pues, ver o constatar si tiene microorganismos multiresistentes. Esto sería esto que hemos comentado anteriormente en la anterior presentación que puedo utilizar y ahora añado. Al día siguiente, microbiología informa que la Klebsiella pneumoniae tiene el siguiente perfil de sensibilidad. Aquí probablemente estoy utilizando un panel de cualquier sistema automático, puesto que tengo un montón de antibióticos donde pues, nos da pues, los antibióticos beta-lactámicos, todos estos aquí, nos da también aminoglicósidos y también nos da quinolonas, incluyendo la colistina. A mí me gustan ver los antibiogramas así. De hecho, la información que ofrecemos nosotros a los clínicos, en este caso, no es por orden alfabético, sino por familias. Porque nos permite leer mucho mejor ese antibiograma y definir la lectura interpretada del antibiograma. Si lo hago por orden alfabético, que es como generalmente cuando te ofrecen un aparato y tienes el sistema automático, el informe te suele salir por orden alfabético, a mí es muy difícil, ¿no? Ver la ampicilina a lo mejor aquí y luego ver el meropenem abajo y tener pues, la ciprofloxacina entre medias. No hago una lectura interpretada del antibiograma, ¿no? Es mucho más fácil así, ¿no? Este sería una Klebsiella pneumoniae, fijaros, resistente a amoxicilina clavulánico, pipertazobactam, meropenem tiene valor de 8, bueno, está con criterios EUCAS, por eso lo estoy informando como I aquí, en este caso. Es resistente a gentatobra, amicacina es sensible, también lo hacemos entre paréntesis porque esto tiene una significación en EUCAS en cuanto a los puntos de corte, y tigeciclina, pues no lo puedo informar, a pesar de que tiene 0,5, no hay un punto de corte para tigeciclina en Klebsiella pneumoniae. Sí lo tengo en Escherichia coli, pero no en Klebsiella pneumoniae, y esta sería la información, ¿no? Con este antibiograma, quedaros con él en la cabeza, con lo que nos ha explicado Germán anteriormente, hombre, si ahora nos preguntan cuál es el mecanismo de resistencia más probable asociado a los antibióticos beta-lactámicos, lo vuelvo a poner, es resistente a Tronan, pero es sensible a meropenem en este caso. ¿Qué diríais que cuál va a ser el mecanismo de resistencia? ¿Produce una beta-lactamasa de espectro extendido? ¿Produce una beta-lactamasa de tipo ANC plasmídica, una cefamicinasa? ¿Producción de una beta-lactamasa de espectro extendido o producción de una carbapenemasa? La D. La D sería la más adecuada. Vamos a ver. A lo mejor produce una beta-lactamasa de espectro extendido, pero no lo sé, porque me la ocultaría el fenotipo que está asociado a la producción de una carbapenemasa. Y para esto es importante, para llegar a esa conclusión, saber cuáles son los fenotipos que tienen los mecanismos habituales asociados a cada microorganismo. En la lectura interpretada del antibiograma no se puede hacer un ejercicio adecuado si no tienes la identificación. Eso es crucial. Hombre, podemos hacer el ejercicio y tú decir, no sé cuál es el microorganismo que tengo. Es una enterobacteria o un enterobacterales. ¿Cuál puede ser el mecanismo de resistencia con este fenotipo? Entonces diríamos, si es un coli sería esto, si es una Klebsiella podría ser esto, porque nos puede variar, ¿no? Esto sería un fenotipo que decimos salvaje dentro de Klebsiella pneumoniae, que es siempre, o el mecanismo de resistencia, mejor dicho, el fenotipo esperado es resistente a amoxicilina. Sabemos que puede tener una beta-lactamasa cromosómica, porque esto es natural dentro de Klebsiella pneumoniae, pero que está inhibida por el ácido clavulánico.
Muchas veces pensamos, beta-lactamasa cromosómica, no sirven los inhibidores de beta-lactamasa. Depende qué tipo de beta-lactamasa sea. Las que están presentes en Klebsiella se inhiben por clavulánico y este sería el fenotipo salvaje, ¿no? Es una resistencia, podríamos decir, intrínseca o un fenotipo esperado. Podemos complicarlo mucho más, ¿no? Este sería pues, resistente a amoxicilina clavulánico, ya empiezan a aparecer resistencias a cefalosporinas de primera generación, algunas de tercera generación, esto hay cefotaxima resistente, ceftazidima sería sensible y el resto sería sensible de los antibióticos beta-lactámicos. ¿Cuál sería el mecanismo de resistencia más probable aquí? ¿Cuál sería? Podría ser una beta-lactamasa de espectro extendido. Claro, si yo veo esta diferencia entre cefotaxima y ceftazidima, pues lo más probable es que sea una CTXM. Ojo, no todas, porque algunas afectan también a la ceftazidima, pero bueno, dependiendo de la situación epidemiológica que tú tengas, pues puedes inferir. Pero todos sabemos que dentro de una Klebsiella pneumoniae que tiene una beta-lactamasa de espectro extendido, se pueden empezar a afectar por otros mecanismos de resistencia. Si pierde actividad al clavulánico, pues puede ser por alteraciones de porinas, ¿no? Esto es lo que se comentaba anteriormente, ¿no? O una producción simultánea de otra beta-lactamasa, ¿no? Que puede ser una OXA1. O puede ser también, son un poquito más infrecuentes si queréis en Klebsiella, no así en Escherichia coli, las que denominamos las IRT, ¿no? Son variantes de TEM que producen resistencia a inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? Derivan de la TEN1 y de la TEN2. O, en algunos casos, pues podemos tener la hiperproducción de SHV1, ¿no? La misma beta-lactamasa cromosómica está hiperproducida y en este caso no hay suficiente inhibidor para ser activo y por lo tanto da resistencia a estos compuestos. Ojo, esta se puede detectar si tú haces un análisis de cuál es el valor de la concentración mínima inhibitoria porque se afecta un poquito lo que es la ceftazidima y no se afecta la cefotaxima, ¿no? Lo veríamos mejor en el anterior fenotipo, ¿no? Si hay una hiperproducción de beta-lactamasa cromosómica, la SHV1, se me va a afectar un poquito la cefotaxima, se me afectan también los inhibidores, pero no se me afecta la cefotaxima. Es una forma también de poder hacer esa inferencia que es un poquito más fina en este caso, ¿no? Se pueden producir también afectaciones de otras cefalosporinas o incluso el Astronan con algunas de esas variantes de la CTXM o de la cefepima, como os comentaba anteriormente, pues si tiene una hiperproducción de la OXA1, este es un truquillo que se afecta un poquito a la cefepima, pero no se afecta a cefotaxima y ceftazidima. Es decir, que si hacemos un análisis un poquito más fino, también podemos hacer esa inferencia de los mecanismos de resistencia. O lo que habéis preguntado anteriormente, el ertapenem es un antibiótico que es muy sensible a la producción de carbapenemasas, pero es poco específico, puesto que se puede ver afectado por la presencia de otros mecanismos de resistencia. Y si ya tenemos este, que era el objetivo del antibiograma que os ponía, pues este claramente el efecto va a poder ser por una carbapenemasa, aún presentándose cierta sensibilidad en los valores de los carbapenémicos en este caso, ¿no? Bueno, aquí lo que hacía es esa significación que cuando nosotros tenemos una carbapenemasa puede caer para los carbapenémicos incluso en el lugar de la sensibilidad, ¿no? Sobre todo si estamos utilizando unos criterios de UCAS, ¿no? El CLSI te dice menor o igual a 1, en UCAS es menor o igual a 2, por lo tanto podemos tener ahí un pequeño número de bacterias que a nosotros pueden informarse en principio como sensibles, podían ser también o intermedias en el léxico del CLSI o resistente si tiene pues, una producción un poquito más elevada. El servicio de microbiología finalmente informa, junto con el resultado del antibiograma, que es el aislado multiresistente de Klebsiella pneumoniae es producción de una carbapenemasa de clase A de tipo KPC. Pues a lo mejor ha hecho una técnica de PCR, una técnica de inmunocromatografía y este sería pues, el resultado que podría ser con esas tiras de test o tiras en gradiente, ¿no? Tendría pues una CMI sensible para ceftazidima avibactam y tendría un valor que sería resistente para los carbapenémicos, como veíamos en el antibiograma, y podríamos informar en ese caso ese estudio de sensibilidad. Bueno, esto lo ha explicado antes Germán, cuáles son los tipos de carbapenemasas, de clase A, de clase B, que son las metalo-beta-lactamasas, o de clase D, que tendríamos las OXA48. Bueno. Dice, ¿debería cambiar la interpretación de I del meropenem en la información del antibiograma?
Aquí hay muchas discusiones de qué hacer. Puesto que tiene una carbapenemasa de KPC y dado que sí, debe modificarse a R. Dice, debo modificarla a S aplicando el nuevo criterio de UCAS porque ahí se considera sensible si se incrementa la exposición, ¿no? Sabéis que aquí hemos cambiado un poco ese paradigma, ¿no? De decir, la I no significa que es resistente, que no puedo utilizarlo, que no sé qué hacer, que no tengo ni idea, por decirlo de alguna forma. En EUCAS lo que consideramos es que ese valor de I lo que tenemos que hacer es modificar la forma de utilización de ese antibiótico para maximizar el efecto PKPD. Y al final consideramos la I como si fuese sensible, pero modificando la forma de utilizar ese antibiótico. No, ya se ha indicado que es una carbapenemasa y se debe informar tal cual se interpreta y no debe modificarse porque no tengo claro el motivo, ¿no? No sé qué hacéis vosotros, ¿no? Ante una cepa que sabes que tiene una carbapenemasa, lo informáis como resistente, independientemente si aparece intermedio en el antibiograma, si utilizáis CLSI, o sensible incluso, o lo dejáis como tal. ¿Qué es lo que hacéis? La C. No, ya se ha indicado que es una carbapenemasa y se debe informar tal cual se interpreta. Esto es lo que nos dice EUCAS y lo que nos dice el CLSI, que informemos que tiene una carbapenemasa y que dejemos el valor de la concentración mínima inhibitoria con la interpretación que tiene, ¿no? No todos los foros se tiene este criterio, Hay, bueno, en algunas situaciones que dicen, no, lo modifico porque tiene un mecanismo enzimático. Bueno, depende cómo hagas tú el análisis de PKPD. Lo que sí es cierto es que tienes que decir que tiene una carbapenemasa, O sea, lo peligroso es informar simplemente ese antibiograma sin saber lo que tiene, ¿no? Eso yo creo que debe ser también una práctica. Bueno, esto era para comentaros lo que era la diferencia en el paradigma de UCAS, ¿no? Que hemos pasado de considerar las cepas intermedias a sensibles, pero haciendo ese llamamiento de decir, no, es sensible cuando se incrementa la exposición, ¿no? Eso es lo que significa ahora la I. No utilizamos ya intermedio, nunca más, Utilizamos S, I o R. S es sensible con una dosis estándar, I sensible incrementando la exposición y R, pues cuando ya hay una evidencia de que no hay una respuesta clínica adecuada. Incluso en las tablas de UCAS se dice que se informe como tal. En las tablas del CLSI, que no las he recortado, pues también nos dice lo mismo, que informemos el mecanismo de resistencia y que digamos cómo debe ser. Dice, ¿cuál sería la actitud terapéutica con este resultado definitivo, ¿no? Hemos dicho que es una Klebsiella pneumoniae, que es sensible a ceftazidima avibactam, que es resistente a los carbapenémicos y que sea además que tiene una KPC. Cambiaría a meropenem en monoterapia, dosis alta, 2 gramos cada 8 horas y perfusión extendida. Utilización de un carbapenémico para maximizar el efecto antimicrobiano. Cambiaría a meropenem dosis alta y perfusión extendida asociado a un antimicrobiano informado como sensible. Recordar que es una KPC. Cambiaría a colistina, ha salido un poquito en la discusión. Cambiaría a ceftazidima avibactam o cambiaría a ceftazidima avibactam asociado con un antimicrobiano informado como sensible. Realmente aquí caben distintas respuestas. Una de ellas sería utilizar una monoterapia, dependiendo si es meropenem o ceftazidima, o utilizar una terapia combinada. Tanto se utilizó un carbapenémico como se utilizó ceftazidima avibactam. ¿Cuál sería vuestra recomendación en este paciente? La D. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las guías. Aquí hay distintas guías. Yo he cogido la guía de enfermedades infecciosas y microbiología clínica. También os recomiendo que leáis la de TAMA de los americanos, pero la conclusión es prácticamente la misma, ¿no? Dice, ¿cuál es la terapia más adecuada cuando tenemos una cepa que está produciendo pues, hay una resistencia a carbapenémicos? Lo que nos dice la guía es que no utilicemos, en principio, una terapia combinada, que no hay una mejoría en los análisis que se hacen comparativamente terapia en monoterapia o terapia combinada en cuanto al beneficio que yo voy a obtener con esa terapia combinada. Pero sí nos añade, dice, ¿cuándo debe utilizarse los antimicrobianos? Esa terapia combinada, ¿no? Nos dice que cuando tengo una concentración mínima inhibitoria, podría utilizarse en ese caso con una combinación con otro antimicrobiano y utilizar una perfusión extendida para maximizar el efecto antimicrobiano en este caso.
pero la conclusión fundamental que nos dice es que en este caso utilicemos mejor la ceftazidima avibactam en monoterapia, que sería suficiente para obtener un beneficio clínico en este paciente cuando estamos ante una infección por una carbapenemasa de tipo KPC. Esto es lo que nos dicen las guías clínicas de la SEIN. ¿Qué dosificación? Pues aquí la dosificación, si nosotros estamos utilizando puntos de corte de UCAS, van a ser las mismas que si utilizamos los puntos de corte del CLSI, pero en UCAS las tenemos publicadas, ¿no? De cuáles son las dosis que están reflejadas en lo que ha sido la definición de ese punto de corte. En el caso de ceftazidima es una sola dosis posible, es decir, no hay una recomendación de aumentar la dosis en este caso. Si nosotros nos fijamos en la dosis de ceftazidima avibactam y la dosis de ceftazidima, se está eligiendo para ceftazidima avibactam la dosis más alta de ceftazidima, con una perfusión extendida. Eso es importante, puesto que vamos a conseguir pues, una mejora de lo que son los parámetros PKPD. Sabéis que los antibióticos betalactámicos son tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria, que este tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria, que es el parámetro PKPD que se asocia con una relación con el éxito o el fracaso terapéutico, va a estar en relación a ese tiempo, y si yo hago una perfusión extendida, yo achataré un poquito la curva, pero lo que estaré haciendo es extender lo que es ese tiempo por encima de la CMI. Estamos, por tanto, maximizando ese tiempo por encima de la CMI y obtener pues, un beneficio clínico mucho mejor. ¿Cuál sería la actitud terapéutica con el resultado definitivo? Bueno, pues cambiaría a ceftazidima avibactam y perfusión extendida de 2 horas, que es lo que nos marca la ficha técnica, en definitiva, de ceftazidima avibactam. Dice, sin embargo, en el seguimiento y ante el operamiento del paciente, después de estar utilizando ceftazidima avibactam, 4 días después se aísla en un hemocultivo de control que se hace a ese paciente una Klebsiella pneumoniae, pero resistente a ceftazidima avibactam y sensible a meropenem. Este es el antibiograma. Si habéis estado atentos a lo que nos ha dicho Germán, yo creo que ya tenéis que saber o inferir cuál va a ser el mecanismo de resistencia que tenemos actualmente, ¿no? La cepa que veíamos anteriormente era resistente o tenía afectadas las CMIs de meropenem. Recordad que tenía 8, la informábamos como I, pero tenía 8 microgramos por mililitro, ahora tiene 0,25, y lo que era sensible a ceftazidima avibactam ahora es resistente. ¿Cuál sería el mecanismo de resistencia que pensáis que está asociado a este fenotipo de sensibilidad? Es un fenotipo imposible. Algo ha pasado. No ha funcionado la sensibilidad a ceftazidima avibactam. Es otra cepa distinta, ¿no? En fin, podríamos especular cualquier cosa. Se ha podido producir desarrollo de resistencia a ceftazidima avibactam durante el tratamiento. Este aislamiento es diferente del anterior y puede deberse a una beta-lactamasa de espectro extendido, pero con resistencia a inhibidores de clase A, incluyendo el avibactam. Este aislado es diferente del anterior y hay un problema técnico con el estudio de sensibilidad a ceftazidima avibactam. ¿Cuál creéis que sería el más, la B, no? Vale, pues este podría ser el más relacionado. Aquí se ha discutido mucho de cuál es el porcentaje en el cual se produce este desarrollo de este mecanismo de resistencia. Hombre, probablemente 4 días no es un tiempo muy largo, podría darse, dependiendo del tipo de origen de lo que es el foco de la sepsis que puede tener este paciente, puesto que son mutaciones que se producen en las KPC y podría deberse a este fenotipo. Esta es la distribución mundial de lo que serían las KPCs, ¿no? El tipo de KPCs, porque son mutantes de KPC2 y KPC3 que están circulando. Hay una revisión, ahora os lo pongo, el anterior artículo, a ver dónde está aquí, no he puesto ese mapa, os lo pondré probablemente el próximo día, pero sí lo que quiero hacer significación de ello es este artículo que publicamos nosotros ya hace pues, un par de años, en el año 22, donde nos encontramos esto en nuestro propio hospital, ¿no? Fueron los 3 primeros que detectamos esto, eran 3 pacientes que tenían KPC3, KPC3 y KPC3, que en el seguimiento de esos pacientes y de esa bacteriemia, pues encontramos KPC46, KPC66 y KPC92. Eran mutantes de las anteriores y si os fijáis en las concentraciones mínimas inhibitorias, 2,4 de ceftazidima avibactam, 32,4, 2,4, 8,4, 1,4, 8,4. Es decir, que había pasado de ser sensible a resistente a ceftazidima avibactam.
y las concentraciones mínimas inhibitorias de carbapenémicos 16,1, 16,1, 16,1, de resistentes a sensibles. Y uno puede decir, ¿y qué pasó con las asociaciones de inhibidores nuevos de carbapenemasas con los carbapenémicos? Bueno, pues como era ya sensible al carbapenémico, pues eran sensibles también a la asociación, lo que es lógico. Este cambio de sensibilidad de un antibiótico, de pérdida de la sensibilidad y ganancia de otro, es lo que se conoce como el concepto de sensibilidad colateral, que ahora está muy de moda, que es muy claro con la ceftazidima avibactam, pero que se da también en Pseudomonas aeruginosa con distintos antimicrobianos. ¿Por qué está de moda? Pues porque esto, una vez que tú lo ves en la clínica, pues tú puedes empezar a especular, ¿no?, en la forma de utilización de antimicrobianos, ¿no? Si yo voy a utilizar pues rotaciones de antimicrobianos, pues a lo mejor utilizo ceftazidima avibactam y luego imipenem, ¿no?, o incluso asociaciones de ceftazidima avibactam con un carbapenémico para evitar que esto se produzca, ¿no?, para que sean, pues, aunque se produzcan mutantes en esas poblaciones, que se inhiban con el segundo antibiótico. Esto está fuera de las guías de tratamiento y, bueno, pues nosotros en concreto estamos trabajando con modelos in vitro para poder entender la dinámica de la aparición de estos propios microorganismos. Lo que sí tiene consecuencias es para la interpretación del antibiograma. Nos lo ha comentado Germán anteriormente, porque el antibiograma que estamos viendo podemos incluso especular, esto no es una carbapenemasa, porque es sensible a carbapenémicos, ¿no? Claro, como definición, podríamos decir que no es una carbapenemasa, porque es sensible a carbapenémicos. No se produce una hidrólisis de ese carbapenémico, puesto que es sensible. Pero, sin embargo, deriva de una carbapenemasa. Y nos confundimos muchas veces, o nos podemos confundir, con que sea una beta-lactamasa de espectro extendido. Este era el mensaje que queríamos dar en este artículo. Y esto serían las cepas haciendo un estudio de sensibilidad, ¿no? Sensible a ceftazidima avibactam, resistente al carbapenémico, resistente a ceftazidima avibactam y sensible al carbapenémico. Sí quiero que os fijéis en la tiza de la ceftazidima avibactam. Se ve como una especie de doble halo, O sea, muchas veces no son poblaciones homogéneas, ¿no? A lo mejor al cabo del tiempo van a ser homogéneas, pero muchas veces son poblaciones que están mezcladas, ¿no? Es ahí donde viene esa oportunidad, a lo mejor, de rotar un antibiótico con otro para obtener ese beneficio de lo que sería la sensibilidad colateral. Pero luego, fijaros, es que esto es mucho más complejo que todo esto, ¿no? Leer este artículo, por favor, Es un artículo que está dedicado a mutantes de KPCs y nos pone estos antibiogramas que son, para mí, maravillosos, ¿no? Cuando uno ve estos antibiogramas dice, pero si es que todas son KPCs, ¿no? Es una KPC3, una KPC derivada de la anterior, que tiene un fenotipo de beta-lactamasa de espectro extendido. Una KPC 65, ¿no?, que cuando tú vas a ver los antibióticos que están afectados, dice, pues la ceftazidima, pero el resto aparece como sensible, ¿no? Entonces, cuando uno ve este antibiograma es que es muy difícil hacer una inferencia, ¿no? Incluso yo, si viese este antibiograma, diría, este disco de ceftazidima no ha funcionado, no tenía ceftazidima, ¿no? Puede fallar, ¿no?, a la hora de producir esos antibióticos, ¿no? O el último, que también pues es una KPC 29 en este caso, que es pues incluso sensible a antibióticos como la cefoxitina, resistente a la ceftazidima, es resistente al imipenem, ¿no? En este caso no se cumple esa máxima de una sensibilidad colateral, ¿no? Pero hay cefalosporinas, incluso esta, ¿no?, la cefoxitina, que es sensible, y la inferencia realmente es complejo. Yo para saber qué es lo que tienen tengo que aplicar un método molecular, si no, no voy a saber lo que tienen, ¿no?, a no ser que sepa pues un poco la epidemiología y que pueda prepararme pues sistemáticamente, puesto que eso me aparece pues sucesivamente en las lecturas de los antimicrobianos. Bueno, y esto es lo que os quería comentar. ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos. Muy bien. Pues nada más. ¿Alguna pregunta? A ver, primero por ahí. Si en ese caso no se hubiera optado por ceftazidima y avibactam, si en ese paciente no se hubiera optado por ceftazidima y avibactam y aparecería resistencia post-tratamiento al ceftazidima y avibactam, ¿qué mecanismo o qué se podría sospechar que haya ocurrido? O sea, sería un paciente en el cual no he utilizado ceftazidima y avibactam. Así es. Y me aparece después resistencia a ceftazidima y avibactam. ¿Qué pudo haber sido
Pues no lo sé cuál sería puede ser el un efecto de puede- selección, en este caso no sé cuál podría ser, ¿eh? Realmente el efecto de selección en estos casos no suele ser el avibactán asociado a la ceftazidima, suele ser ceftazidima. Eso lo hemos visto claramente también en las trayectorias evolutivas de las betalactamasas de espectro extendido, ¿no? La ceftazidima tiene un efecto de selección de mutaciones persistentes bastante alto, más grande que otras cefalosporinas, luego puede ser cefotaxima, pero no sé muy bien cuál sería, ¿no? A lo mejor podía haber optado, en el caso de ese tratamiento, pues a lo mejor por un carbapenémico con un inhibidor de carbapenemasas, meropenem, barbobactán o imipenem, relebactán, que como sabéis tiene actividad frente a las KPCs. Pero no creo yo que eso tenga un factor de selección frente a ceftazidima avibactán. No sé si estoy entendiendo un poco la pregunta. De Germán. acuerdo, ¿Eh? es exactamente lo que tú dices y sí la entendiste bien, pero lo que se me vino a la cabeza dos cosas y quería, porque tal vez no lo dije anteriormente, nosotros hemos visto dos cosas, Rafa. Una es aislamientos en los cuales están dando falsos resistentes a ceftazidima y avibactam con algunos automatizados. Eso Bueno, sí lo hemos visto pero y hay eso que es tener otro- cuidado. Eso es otro problema. Sí, ¿no? es otro problema, pero hay que tener cuidado porque a veces uno cuando esto se empieza a volver como pan de cada día, que no es tan frecuente, o sea, no es lo primero, yo miraría que el control de calidad esté entrando siempre, porque es que a veces la gente no hace los controles de calidad y se confía. Ese es uno punto. Lo otro que me parece que es importante en esto, y te quería ahí, preguntar tu opinión, pudiera ser que el paciente esté infectado con dos cepas. ¿Eso puede pasar? A veces algunos trabajos muestran que podría haber heteropoblaciones o dos Klebsielas diferentes. Bueno, vamos a ver, ahí tendríamos que ver qué es lo que estamos indicando como dos cepas distintas, ¿no? Porque pueden ser dos cepas de Klebsielas que son de clones distintos, ¿no? Esta que os he dicho, que he presentado yo en ese caso, que fue el del hospital nuestro, era una ST307, ¿no? Que es donde se produce mayormente estas mutaciones, ¿no? Claro, tú a lo mejor me estás diciendo, pues una es una ST307 con una, no sé, una 147, ¿no? Ese podría ser un caso, o lo que he puesto ahí, las poblaciones, como son mutaciones, no toda la población expresa esa mutación, pues las mutaciones preexisten, ¿no? O sea, los antibióticos realmente no son mutagénicos, que inducen la mutación. Lo que hacen es que se selecciona la mutación que ya está presente en esa población, ¿no? Lo que pasa es que en un antibiograma normal, a lo mejor ese mutante es minoritario. Tú no lo ves en un antibiograma, a no ser que se empiece a enriquecer bajo la selección de la ceftazidima avibactam en este caso, y es cuando puedes ver esas poblaciones mixtas. Probablemente si hubiésemos seguido ese paciente y no fuese tratado, ¿no? Si hubiese seguido durante más días con ceftazidima avibactam, al final cuando tú haces ese antibiograma ya tienes un césped que es homogéneo, porque estás viendo toda la población mutada. Sí, Pero doctor, podría darse el caso de una población mixta también, ¿eh? si estuviera ahí las pseudomonas y si estuviera ahí las pseudomonas Bueno. y que haya sido tratado con ceftazidima y avibactam. Lo que pasa es que Pseudomonas es distinto porque Pseudomonas puede sacar a Septa y Bactam con una bomba, Pseudomonas tiene mutaciones en AMC, es muy difícil. En Pseudomonas, de hecho, cuando da resistente a Septa y Bactam, o sea, hasta ahí llegamos, tratamos de descartar la metalo por la combinación con Astron. Sí, y hay mutantes también descritos de KPCs en pseudomonas, pero son mucho más infrecuentes. Primero, son más infrecuentes, no sé yo en Colombia, que tenéis más KPCs en pseudomonas, pero claro. están descritas, ¿eh? KPCs también mutadas en pseudomonas, pero no es el mecanismo habitual por el cual se produce resistencia a ceftazidima avibactam. Lo decía ese caso porque había leído el estudio Cactus, por ejemplo, en pseudomonas, que cuando tú tienes unas pseudomonas, que es una DTR, sin ser carbapenemasa, pero tienes ceftazidima y avibactam, das terapia con ceftazidima y avibactam, pero tienes el riesgo más elevado de seleccionar resistencia durante el tratamiento a que como si le des ceftalozona y tazobactam. Lo que pasa es que puede seleccionar resistencia a través de mutaciones en AMC de Pseudomonas, que eso es frecuente, y también tiene bombas de flujo con alta afinidad. O sea, el problema es que son demasiados mecanismos superpuestos. Yo no sé qué opinas, Ángel. No, mirad, leeros ahí en el antimicrobial, yo creo que estaba en el antimicrobial, bueno, ya no sé si era en el antimicrobial o en el Clinical Infectious Disease, hay un artículo muy reciente donde en una base de datos grande lo que tratan de ver es la frecuencia con la cual se produce resistencia a ceftazidima avibactam o a ceftolozano tazobactam. El artículo lo tengo que leer en profundidad porque la conclusión fundamental es que la probabilidad de desarrollar resistencia es más rápido con ceftolozano tazobactam
que con ceftazidima bivactán. Eso es lo que dice en ese artículo. Hay que mirar con calma las cepas reclutadas, ¿no? Y el mecanismo que tenían, la procedencia, porque sí, depende Gracias. también. Muchas gracias. Sí, doctor. ¿No es más fácil, o sea, que desarrolle resistencia a un microorganismo durante el tratamiento en tan corto tiempo, que fueron 4 días, o es que hubieron una heteroresistencia ahí? ¿No? ¿Qué es lo más probable? Es que ¿Selecciono el microorganismo? No creo que pueda ser el concepto de heteroresistencia en este caso, ¿no? En ese caso es una mutación que estaba ya presente y que probablemente lo que tenía ese paciente era un foco con un inóculo grande del microorganismo, porque si es una bacteriemia donde no hay un foco, donde hay un inóculo alto, probablemente la probabilidad de producirse esa selección, porque vuelvo a decir lo mismo, no es que induzca la resistencia, lo que te hace es seleccionar un mutante resistente que ya está presente. En este caso, pues probablemente está asociado a un foco donde hay un inóculo muy grande, para que se produzca esa selección. Porque cuando hay esa selección, Rafa, la mayoría de artículos hablan de neumonía asociada al ventilador. Porque Ahí hay un inóculo muy grande. O cuando hay, por ejemplo, ajuste por la función renal, que la cantidad de avibactam que queda expuesto es menor y con eso hay supervivencia de la bacteria. Normalmente, los casos, eso es, si hacéis un seguimiento de los artículos de Shield, ahí lo vais a ver, ¿no? Incluso las trayectorias evolutivas que tienen son un poco distintas, No siempre hay una sensibilidad colateral, hay veces que terminan siendo resistentes también a carbapenémicos. O sea, no tiene una regla homogénea, pero esta que hemos puesto ahí es la más habitual. Y luego, desde el punto de vista de la detección, no todos los mutantes KPCs lo puedes detectar con una inmunocromatografía, porque las inmunocromatografías están construidas con anticuerpos monoclonales específicos frente a una proteína determinada, ¿no? Entonces, si esa proteína se modifica mucho, tú no vas a detectar posteriormente esa proteína en esa inmunocromatografía. O sea, que incluso se te puede escapar. Tú puedes ver un antibiograma, tú dices, bueno, pues esto puede ser una beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Que pueda afectarse a la piperacilina tazobactam, que suelen ser resistentes en ese caso, pero puede tener también una KPC. Y tú no la estás detectando con una inmunocromatografía. Ahí tendrías que ir a un sistema molecular. Va a ser muy difícil. ¿Y siempre hay relación a la sensibilidad a los carbapenémicos cuando hay mutantes de KPC? No siempre hay. No siempre. Depende de la mutante, de la variante alérgica. Yo tengo una pregunta, espérate. Porque, bueno, tengo una pregunta de una queja oficial. Araucas, en serio, seguro. a Leucas. ¿Lo ves? Obviamente. Pero es una queja latinoamericana. Y no lo digo como CLS, lo digo como microbiólogo latinoamericano. Y es que a nosotros sí nos afectó mucho, por lo que aquí tú lo has oído de ellos, la falta de opciones terapéuticas. Bueno, sí. Las cosas que han pasado con fosfomicina y con tigeciclina. Porque antes la gente me gritaba, no, es que Eucas sí tiene puntos de corte y CLSI no, y ahora tampoco hay de Eucas. Entonces, en el caso de fosfomicina, yo conozco muy bien las limitaciones, en el caso de tigeciclina también las conocemos, pero son dos moléculas que muchas veces pueden ser opciones para los pacientes y a veces nos quedamos sin alternativas de interpretación. ¿Qué opinas? Si no tienes una alternativa, es mejor utilizar esos antibióticos que no utilizar nada. Eso sería lo primero que debería decir. Lo que pasa es que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico, la fosfomicina solamente tendrías una probabilidad de éxito terapéutico cuando tienes una infección por Escherichia coli. Si tienes una Klebsiella pneumoniae, la probabilidad te va a bajar mucho, la vas a tener que utilizar en combinación siempre, y la razón es muy simple. Es decir, el Klebsiella pneumoniae incluso yo la pondría en las tablas como un microorganismo intrínsecamente resistente a fosfomicina, porque todos sabemos que tiene pues una variante de Fox, ¿no? Que es el mismo mecanismo por el cual se hace resistente una Escherichia coli a fosfomicina, ¿no? Tiene FOXA, aquí no es exactamente lo mismo, pero es una metaloenzima que afecta a la fosfomicina. Entonces no podemos decir que es sensible, ¿no? Y los modelos PKPD es que no, es insuficiente. Entiendo. No podemos decir y con tigeciclina también ocurriría lo mismo, ¿no? Las distribuciones que tú tienes en Escherichia coli, las CMIs modales son mucho más bajas para Escherichia coli que para Klebsiella pneumoniae.
Si además estás pensando en una bacteriemia, en Klebsiella pneumoniae, es que no hay concentración suficiente de tigeciclina. Bueno, pero tienes que aumentarla bastante, ¿eh? Tienes que pasar de lo que es una dosis de carga, una dosis continua de carga, ¿no? Esto es un poco una discusión académica realmente, y que realmente las decisiones, probablemente en EUCAS, se han tomado un poco en función del arsenal terapéutico que tú tienes, porque hay opciones terapéuticas ahora muchísimo mejor. Sí, por eso te digo, en función del arsenal terapéutico que tú tienes. Ojo, pero no todos los países, ¿eh? Yo el otro día me sorprendí cuando, hablando con un compañero de Alemania, me decía, pues en Alemania no tenemos meropenem barbobactam, por ejemplo, no tienen. Y yo dije, ¿por qué no tienen meropenem barbobactam? Dice, pues ya tenemos ceftazidima avibactam. Digo, pues yo, en fin, yo creo que debes tenerlo, ¿no? Debes tenerlo. Pero, lo van a poner ahora, ¿eh? De acuerdo, Rafa, pero si la EUCAS ha querido hacerse global y no sé qué, y tiene los COESAN en los países y no sé qué, debería entonces pensar que hay países que sus, inclusive el propio Bearcast, que tiene países donde no hay todas las opciones. Pero volviendo al tema, llegamos a un punto medio. ¿Qué opinas si, por ejemplo, uno, en un escenario como el de nosotros también, que no tenemos las opciones, y a veces el médico nos pide, tenés el infectólogo con el paciente ahí muriéndose de una sepsis, nosotros a veces hemos optado por probar fosfomicina e informar solo la CMI, e informar TIGE solo con la CMI, y que ya el uso de esos medicamentos sea con base de la aproximación que el clínico considere? ¿Pero tú lo harías, lo haces tú? A mí particularmente no me gusta informar un antibiótico donde tú pongas la interpretación y de 2 antibióticos a lo mejor no pongas nada más que el valor de la CMI. ¿Por qué? Pues porque el que va a leer ese antibiograma no va a tener, todos los que van a ver ese antibiograma, el mismo conocimiento. Y lo que va a pensar es que cuando tú imprimiste ese informe, por alguna razón no se imprimió esa información. Lo más fácil a lo mejor es que pongas un asterisco, si te repugna tomar la decisión de esa información, de ese valor, pues pongas un asterisco y expliques lo que pueda significar. Okay. O coge el teléfono, porque van a ser casos, depende también la epidemiología que tengas, ¿no? Pero quiero pensar que no son pues un montón de antibiogramas al día donde tengas necesidad de informarlo. Sí, no, son casos puntuales, claro, pero a veces son casos puntuales, ahí tienes que hacer una actitud PRODIN, ¿no? Sí, esa es la realidad. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra. Rafa, en esas mutantes en esas KPC mutantes, ¿cuál es el rol de Aztreonam avibactam? De Aztreonam avibactam, pues es muy buena pregunta, ¿eh? Probablemente va a ser resistente en esas KPC mutantes. Digo probablemente porque no lo tengo estudiado, ¿eh? Pero casi aseguraría que va a ser resistente, porque van muy homogéneos, ¿eh? Van muy homogéneos, salvo en las metalo, que no van homogéneos en cuanto a sensibilidad o resistencia. Cuando se afecta la ceftazidima, se suele afectar siempre el Aztreonam. ¿Tú podrías, en las de clase A, probar esas cepas que tienes de la contra Aztreonam avibactam y nos cuentas cómo dan? Las probaremos. Porque, claro, y hace mucho sentido, como se vuelve más afín, como si fuera una ble, debe hidrolizar Aztreonam, y ahí ya no importa el avibactam, porque ya está mutada sí, de acuerdo. Bueno, ¿alguna pregunta más del público, de los asistentes? Bueno. El caso que dejáis sin escuchar era de enterococo resistente a vancomicina, ¿eh? Ay, y no digo más. Venga. Nos quedaremos con las ganas, entonces, doctor Rafael. Bien, bueno, agradecer en nombre de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica por esta tarde maravillosa. Creo que también ha sido bastante amena la compañía de todos ustedes. Agradecer al doctor Germán Esparza, al doctor Rafael Cantón por esta disposición que han tenido. Y como él mencionó, es la primera vez que viene aquí al Perú y ojalá que lo podamos tener también más seguido, así como con Germán, que siempre nos visita, siempre está por acá en Lima. Muy bien, bueno, agradecerles a todos, muchas gracias a todos y nos vemos mañana en el Congreso. Buenas noches.